Hay una película que lleva más de 15 años dividiendo a la gente. No por lo que cuenta, sino por lo que revela de quien la ve. Blue Valentine, la historia de Dean y Cindy, un matrimonio que se desmorona. Y si entraste a internet después de verla, ya sabes lo que encontraste. Cindy es una desagradecida. Cindy nunca valoró lo que tenía. Dean la amaba de verdad y ella lo destruyó. Yo vi algo diferente. Yo vi a un hombre congelado, atrapado en una versión de sí mismo que dejó de funcionar hace años, y vi a millones de personas defendiéndolo, no porque tuvieran razón, sino porque reconocerse en él era demasiado incómodo. Porque lo que este video va a proponerte es algo que probablemente no quieres escuchar. Lo que tú llamas amor incondicional puede ser la forma más romántica de negarte a crecer. Y Dean, ese tipo al que quieres defender, es el mejor ejemplo que el cine nos ha dado de esa trampa. Pero antes de que cierres el video, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te han dicho que cambiaste? ¿Que ya no eres el mismo? ¿Y sentiste que eso era un ataque en lugar de una descripción? Si la respuesta es sí, quédate, porque este video es sobre ti. Carl Jung tenía una discípula que dedicó buena parte de su carrera a estudiar un tipo de persona muy específico. Se llamaba Marie-Louise von Franz, y el concepto que desarrolló se llama puer aeternus, el eterno adolescente. El puer no es simplemente alguien inmaduro, es alguien que se niega a aterrizar, que vive en la promesa permanente de lo que podría ser, sin comprometerse jamás con lo que es. El puer sueña, seduce, encanta, pero no construye. No porque no pueda, sino porque construir implica elegir, y elegir implica renunciar a todas las otras versiones posibles de tu vida. Y eso, para el puer, es una muerte. Ahora pensemos en Dean. ¿Qué sabemos de Dean cuando conoce a Cindy? Que no terminó el colegio, que trabaja en mudanzas, que no tiene ningún plan y que la película nos presenta todo esto no como un problema, sino como una virtud. Dean es auténtico. Dean es libre. Dean no necesita un título ni una carrera para ser feliz. Y aquí está la primera trampa que la película te tiende. Porque eso suena hermoso. Suena a que Dean ha descubierto algo que el resto del mundo no entiende. Pero lo que von Franz te diría es otra cosa. Te diría que el puer aeternus usa la libertad como escudo contra la transformación. Que esa aparente ligereza no es sabiduría, es miedo. Miedo a comprometerse con una versión concreta de sí mismo. Porque si te comprometes, puedes fracasar. Y si fracasas, ya no puedes seguir viviendo en la fantasía de lo que podrías haber sido. Dean conoce a Cindy y algo extraordinario ocurre. Encuentra un propósito. Pero ese propósito no es crecer. Dean se enamora de Cindy con la intensidad de alguien que ha encontrado la única cosa que le da sentido. Y eso, para el puer, es mortalmente peligroso. Porque cuando tu identidad entera depende de un sentimiento, de un instante, de una conquista, entonces tu trabajo no es avanzar. Tu trabajo es que ese momento no termine nunca. Y eso es exactamente lo que Dean intenta hacer durante todo el matrimonio. Jung lo expresó con una claridad que da escalofríos. Hay un pasaje que habla de los símbolos de trascendencia, esos que aparecen cuando una persona necesita liberarse de un estado que se ha vuelto demasiado inmaduro, demasiado fijo o definitivo. Jung dice que estos símbolos conciernen al desligamiento del hombre de todo modelo definidor de existencia, cuando necesita avanzar a una etapa superior o más madura de desarrollo. Dean no tiene esos símbolos. Dean no tiene esos sueños. Dean no tiene nada que lo empuje hacia adelante. Ahora viene la pregunta que realmente importa. No es ¿quién tiene la culpa en Blue Valentine? Esa pregunta es una distracción. La pregunta real es ¿por qué necesitas que Dean tenga razón? Porque algo muy extraño pasa con esta película. La gente no solo defiende a Dean, lo defiende con rabia, con indignación, como si Cindy les hubiera hecho algo personal a ellos. Y eso, en términos junguianos, tiene un nombre muy preciso. Se llama proyección. Von Franz lo describió como disparar una flecha mágica. Cuando proyectamos, nuestra flecha busca un blanco en el otro,
Y si el otro tiene un punto débil para recibirla, la flecha da en el blanco y se establece un vínculo misterioso entre el emisor y el receptor. Eso pasa cuando nos enamoramos, pero también pasa cuando defendemos con furia a un personaje de ficción. Cuando defiendes a Dean, no estás defendiendo a Dean. Estás defendiendo la parte de ti que cree que el amor debería ser suficiente, que no tendrías que cambiar por nadie, que si alguien te pide que crezcas, que evoluciones, que te conviertas en alguien diferente al que eras cuando se enamoró de ti, entonces esa persona no te amaba de verdad. Maggie Scarf, una investigadora que trabajó desde el marco junguiano con parejas, descubrió algo fascinante. Las cualidades que más nos atraen al principio de una relación son exactamente las mismas que terminamos odiando después. El hombre que se sintió atraído por la calidez y la empatía de su esposa puede calificarla después como frívola y entrometida. La mujer que valoraba la seguridad de su marido puede censurarlo luego como aburrido y opresivo. La calidad sigue siendo la misma, pero su calificativo se invierte completamente. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que esto también aplica para ti como espectador. La espontaneidad de Dean que te enamoró en la primera mitad de la película es la misma que lo destruye en la segunda. Pero tú sigues llamando la autenticidad porque aceptar que es inmadurez significaría preguntarte cuántas veces tú has hecho lo mismo. ¿Cuántas veces te has aferrado a una versión de ti que ya no funciona y le has puesto el nombre de ser fiel a mí mismo? Hay un pasaje en Encuentro con la Sombra que lo explica con una honestidad brutal. Dice que tendemos a enamorarnos y a formar pareja con personas completamente diferentes a nosotros, como si nos sintiéramos atraídos porque poseen algo de lo que carecemos. Y que quizá haya algo de verdad en aquel refrán que dice que acabaremos casándonos con aquellos aspectos de nosotros mismos que nos hemos negado a desarrollar. Dean se enamoró de Cindy porque ella era todo lo que él no: dirección, ambición, futuro. Y Cindy se enamoró de Dean porque él era todo lo que ella no se permitía: soltar el control, vivir el momento, sentir sin calcular. Pero ninguno de los dos hizo el trabajo de integrar eso en sí mismo. Cada uno dependía del otro para completarse. Y cuando Cindy creció, cuando desarrolló por sí misma las cualidades que antes buscaban Dean se volvió redundante. No porque ella dejara de amar a Dean, sino porque él dejó de ser necesario. Y eso duele. Duele tanto que preferimos culparla a ella antes de hacer la pregunta obvia: ¿por qué Dean nunca hizo lo mismo? Hay 2 escenas en Blue Valentine que lo dicen todo. No necesitas el resto de la película, solo a estas 2. La primera, Dean joven parado en una esquina con un ukulele. Cindy está ahí. Él empieza a tocar. Ella baila. No hay nadie más. El mundo se reduce a 2 personas y una canción mal tocada. Y es hermoso. Genuinamente hermoso. No hay cinismo posible frente a esa escena. Es la representación perfecta de eso que todos queremos. Un momento donde nada más importa. Ahora la segunda. Años después, Dean arrastra a Cindy a un hotel de temática, uno de esos lugares artificiales diseñados para parejas que intentan arreglar con escenografía lo que no pueden arreglar con palabras. Él pide alcohol, intenta ser espontáneo, intenta ser divertido, intenta con cada fibra de su ver regresar a esa esquina con el ukulele. Y no puede, porque esa esquina ya no existe. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que Dean está haciendo exactamente lo mismo en ambas escenas. El mismo impulso, la misma estrategia, la misma idea de lo que significa amar. Crear un momento, vivir en él y pretender que el tiempo no pasa. La diferencia no es Dean. La diferencia es que Cindy ya no es la misma persona que bailó en esa esquina. Cindy creció. Cindy se convirtió en enfermera. Cindy carga responsabilidades, frustraciones, un cuerpo cansado y una realidad que no cabe en una canción de ukulele. Y Dean la mira. La mira con la misma cara que la miraba a los 25 años. Y no entiende. No entiende por qué ya no funciona. No entiende por qué ya no baila. Porque para entenderlo, tendría que aceptar algo que el Puede Eternos no puede aceptar. Que lo que no se transforma, se pudre. Y esto es lo que hace que Blue Valentine sea una obra maestra. Porque Derek Cincian, el director, no te dice quién tiene razón.
te muestra dos personas atrapadas en un mecanismo que ninguna de las dos diseñó. Dean no es malo. Cindy no es mala. Lo que es devastador es el mecanismo. Uno creció y el otro se congeló. Y no existe cantidad de ukuleles, hoteles temáticos, ni noches de alcohol que pueda cerrar esa brecha. Jung lo dijo de una forma que parece escrita para esta película. La resistencia es la manifestación de lo que llamamos mal. No el mal como maldad, el mal como antivida. La vida es energía que se mueve, que fluye, que se transforma. Y cuando algo se resiste a ese movimiento, cuando alguien se planta y dice «yo no voy a cambiar», la energía no desaparece, se estanca, se pudre y termina destruyendo todo a su alrededor. Dean no destruyó su matrimonio con violencia ni con infidelidad. Lo destruyó con quietud, con la insistencia silenciosa de no moverse de donde estaba. Volvamos al principio. Saliste de Blue Valentine culpando a Cindy, o al menos sintiendo que Dean merecía algo mejor, que su amor era real y que ella no supo valorarlo. Pero ahora te pregunto, ¿qué estabas defendiendo realmente? ¿Estabas defendiendo a Dean o estabas defendiendo tu derecho a no cambiar? Porque hay una versión de Dean en cada uno de nosotros. Una parte que se aferra a un momento perfecto, un trabajo, una relación, una versión de nosotros mismos, y dice, aquí me quedo, esto soy yo. Y si el mundo quiere que sea otra cosa, el mundo está equivocado. Y hay una versión de Cindy también, una parte que creció sin pedir permiso, que dejó de caber en los espacios que antes eran suficientes, que un día miró al otro lado de la mesa y pensó, yo ya no soy la persona que se sentó aquí por primera vez. Porque Dean amaba a Cindy, de eso no tengo duda. Pero el amor de Dean era un amor que pedía una sola cosa, que nada cambiara. Y eso no es amor, eso es miedo disfrazado de devoción. El acto más radical de amor no es aferrarte, no es quedarte igual para que el otro se sienta seguro, no es tocar una canción en una esquina y pretender que el tiempo se detuvo. El acto más radical de amor es crecer, aunque duela, aunque signifique que la persona que eras ya no existe, aunque signifique que alguien que te amaba deje de reconocerte. Porque la alternativa de Dean, es congelarte. Y lo que se congela no se preserva, se rompe. Tus personajes favoritos no dicen qué películas te gustan, dicen quién eres.